a los mecanismos de transferencia de energía en forma general. Y hemos empezado lo que corresponde a conducción propiamente dicho, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar a partir de la ecuación general algunas simplificaciones, ¿ok? Ya también habíamos adelantado, ¿no? Conducción en en una dimensión, con generación, sin generación, y también cuando hay cambio de geometría, ¿no? Una cosa es cuando hay paredes planas, paredes curvas o casquetes esféricos, ¿no? Cambia, sigue siendo conducción en una dimensión, pero la geometría, digamos que cambia un poco, y entonces la ecuación que representa el modelo quizás es un poco es diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo clásico, sería el de la pared plana, pero como una pared plana quizás es de es algo muy simple. Vamos a hacer paredes compuestas, que es lo mismo, pero simplemente vamos a tener varios materiales, ¿no? Si hacemos para varias, podemos hacer para una. Entonces, vamos a ver el caso de paredes compuestas. Ok, entonces supongamos una pared, eh, considerando solo una dimensión, ¿no? Una pared compuesta de varios materiales, K1, K2, K3, y está sometida a diferentes condiciones fronteras. Aquí vamos a ver que dependiendo de las condiciones fronteras, eh, la forma de la ecuación puede variar, ¿no? Entonces vamos a repasar tipos de condiciones fronteras. La más simple es que, digamos, conozcamos, por ejemplo, T sub 0. Y a veces simplemente conocemos en ese punto cuánto es la temperatura. Entonces se trabajaría planteando para x igual a x0 hay una temperatura, para x igual a x3 hay otra temperatura conocida. Entonces se va a poder resolver. Eh, puede haber también una condición, o sea, no un valor, sino una condición. Entonces ahí empezamos. Que digamos en x igual a x3 tengamos una condición de aislamiento. Eso sería una condición, ¿no? También habría una condición frontera que se cumple solo en el punto x igual a x3. A ver, antes de entrar a condiciones fronteras, eso se define porque se cumple solo en un punto, ¿no? Y no forma parte del planteamiento del problema, es dato, porque se cumple solo en un punto, ¿no? Esa es la condición frontera. Pero realmente, con esas condiciones fronteras, nosotros sacamos las constantes de las ecuaciones, las incógnitas. Generalmente esto tiene ecuaciones de segundo orden y son dos, digamos, necesitamos dos condiciones fronteras para poder resolverla. Entonces, dependiendo de cuál sea la condición frontera, la ecuación puede tomar diferente forma, ¿no? Entonces, digamos, empezamos. La más simple, que nos den temperaturas conocidas, isotérmicas. Un poco más complejas, que haya una condición. Por ejemplo, si está aislado, entonces acá podríamos decir que el gradiente es igual a cero. Y no es que es un dato, pero es una nueva relación que nos permitiría hallar las ecuaciones. También puede ser que entra un flujo de calor en este punto también, cambia el problema. En este caso yo estoy considerando que va a haber convección, no estoy considerando estas condiciones fronteras, sino va a haber, digamos, vamos a tener convección, por eso es que hemos puesto esto. Ok, entonces, esta es una pared compuesta de tres materiales, porque acá tenemos K1, K2, K3. ¿No? Digamos, K1, K2 y K3.
El espesor de cada material está entre X0 y X1, o sea, la diferencia X1 menos X0 sería el espesor. Y así sucesivamente, eso está definido. La geometría debe estar definida, las dimensiones deben estar definidas. Ok, entonces es una pared compuesta formada de tres materiales y sometidas digamos, a estas temperaturas extremas. En este caso vamos a considerar que hay un fluido acá, o sea, va a haber convección quizás. Solo en este punto, ¿no? Solo en este punto va a haber probablemente. Esa sería la condición frontera. Que, o sea, desconocemos desde TC. ¿Aló? Ya hablamos, pero estamos en la grilla. Mm, ok, entonces, no conocemos ni T0, desde T0 a T3 no conocemos, solo conocemos estas temperaturas. Entonces, nosotros para resolver este problema vamos a tener que ponerlo en función de lo que conocemos, que en este caso serían las temperaturas extremas, ¿no? Bien, entonces, como acá mismo estamos manifestando, que en el punto X igual a X0 vamos a tener, un fluido que está a temperatura T sub A. Y que en el otro punto vamos a tener en X igual a X3, o sea, el extremo, hay un fluido con temperatura T sub B. Y también entonces estamos diciendo que en dos puntos, en X0 y X3, digamos, se va a cumplir la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿no? Ok, entonces ese sería el problema. Entonces, para empezar, podríamos hallar la ecuación, podríamos partir de la ecuación general, pero vamos a simplemente hacer de nuevo n balances en este punto. Entonces vamos a tomar aquí un diferencial de X, ¿no? Este va a ser mi diferencial y voy a ver todo el calor que entra, calor que sale. Sería mi diferencial de X y analizo lo que entra y lo que sale, ¿ok? Y eso lo voy a generalizar, pero tomando en cuenta las condiciones fronteras, los espesores, ¿no es cierto? El espesor de cada material con su correspondiente conductividad. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Si hago el balance de energía, lo que entra menos lo que sale, en este caso no va a haber generación y todo va a tener que ser igual a cero, ¿no? Entonces simplemente en el punto, en este diferencial, digamos, va a entrar una velocidad de flujo de calor y después al punto X más diferencial de X va a salir un Q en la posición X más diferencial de X. Ok, por supuesto el área, en este caso, es constante y va a ser W por H, ¿no? W por H realmente va a ser un área, en este caso, constante. Y podemos decir que es A o podemos decir que es W por H. Ok, entonces eso es lo que estoy haciendo acá. La densidad aquí estoy trabajando con la velocidad, o sea, energía. La densidad tiene unidades de energía sobre metro cuadrado, entonces por el área. Es la velocidad de flujo de calor en el punto X. Y lo que sale en el punto X más diferencial de X sería todo lo que entró, más el diferencial de todo lo que entró, multiplicado por la magnitud del cambio, que en este caso es diferencial de X, ¿no? Bueno, como hemos dicho antes, esto se va a ir, se va a quedar, y quedaría
menos, digamos, la derivada de todo esto, ¿no? Como esto también es constante, WH se va, siempre no nos queda que la derivada de esta densidad de flujo de calor es igual a cero. Ok, entonces si la derivada es igual a cero, significaría que Q es una constante, ¿no? Entonces, Q en la posición X, está X, digo X, porque va a ser variable. Le voy a llamar una constante. Esta constante le voy a decir que es igual a la densidad de flujo de calor en el punto X igual a X sub 0. Por eso le digo Q sub 0. ¿Ok? Ok, entonces esta ecuación se va a cumplir para las tres sustancias, para la 1, la 2 y la 3. Entonces, se va a cumplir en las condiciones fronteras de cada uno de estos materiales, ¿no es cierto? Entonces, si voy a plantear la densidad de flujo de calor para el material 1, es igual a Q sub 0, ¿no es cierto? La del material 2 también va a ser igual a Q sub 0, y la del material 3 también va a ser a Q sub 0. Y cada una va a estar en sus límites, ¿no es cierto? Que son diferentes según sea el espesor que tenga el material. Si queremos ver aquí, en material 1 va a ir desde X0 a X1 y con temperaturas de T0 a T1, ¿no? El 2 va a ir de X1 a X2 y sus temperaturas son de T1 a T2. Y el X3 va a ir de X2 a X3 y las temperaturas correspondientes a esos puntos serían T2 y T sub 3, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que considerar en el momento que vayamos a resolver para cada material la ecuación que hemos obtenido. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente pantalla. Empezamos con el material 1, es igual a Q sub 0, que va a ser mi constante. Entonces aquí tengo las tres ecuaciones para los diferentes materiales. En cada caso tengo que considerar los límites de las temperaturas y los límites también de las posiciones. Entonces, para el material 1, tendríamos que ir entre X0 y X1. Y para X igual a X0, la temperatura era T0, ¿no? Entonces, por eso es que está así. Y para X igual a X1, la temperatura es T1. Entonces, esta ecuación, con los límites tanto para X como para la posición, como para la temperatura, procedo a integrarla, ¿ok? Y de ahí voy a sacar cuánto es Q sub 0. Ok, igualmente tengo que hacer la misma operación para el material 2. En este caso, si vamos a cambiar el X0 por ese sería X1 hasta X2, y acá sería T1 y T2, ¿no? Y para el material 3, aquí también tendríamos que cambiar desde X2 hasta X3 y de T2 a T3. Entonces, con esas tres ecuaciones, lo que corresponde digamos, al cuerpo, todavía nos quedaría en los extremos, ¿no? Bien, entonces, de la primera ecuación, esta integración podría quedar de esta manera. La podemos arreglar quitándole el signo y llegaríamos a esta expresión.
Los materiales 2 y 3 también tendríamos que integrar entre los límites x1 y x2, y t1 y t2, y el otro entre los límites x2, x3 y t2 y t3. Entonces, aquí tendríamos lo que correspondería a lo que es propiamente el problema. Ok, entonces en estas ecuaciones yo no conozco desde T0 a T3, es desconocido. Entonces, tengo que ponerlo en función de los datos que se tengan. En este caso, en la superficie x igual a 0, voy a tener una condición. La condición es que va a existir la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿no? Entonces, aquí simplemente tengo que plantear que el Q sub 0, que es igual, ¿no?, al el calor que entra en el punto 0 es el que pasa por todos los otros puntos, es porque estamos en estado estacionario, ¿no? En este punto hay una densidad de flujo de calor, Q sub 0, que es la misma que pasa por todos los otros puntos y la que finalmente sale, y que es la que yo estoy tratando de averiguar en función de los datos que yo tengo. Entonces, ese Q sub 0 va a cumplir la ecuación de enfriamiento de Newton y a su vez va a ser igual a las otras ecuaciones, al Q sub 0 que aparece en, en el problema, ¿no? Entonces, en el punto 0, vamos a saber que podemos plantear que Q sub 0 va a ser igual a H0 por T sub A, que yo conozco, ese sí era dato, menos el T sub 0 que no conozco, esa es la temperatura de la superficie. T sub A es la temperatura del fluido, ¿no? Entonces, de ahí podría plantear que T sub A menos T sub 0 va a ser Q sub 0 sobre H0. Ahora, en el punto X igual a X3, también yo conozco que la temperatura, digamos, T sub 3 no la conozco. Entonces, ahí se puede plantear que también sigue la ecuación de enfriamiento de Newton, y entonces tenemos que la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido, esta es la temperatura del fluido, estas dos son las temperaturas del fluido, va a tener que ser igual a Q sub 0 entre H3. Okay. Bien, entonces, en este punto, si yo sumo todos estos términos, se me van a anular muchos, se me anulan. Y va a quedar todo en función de T sub A menos T sub 3. No, eso es lo que vamos a encontrar. Ok, haciendo la sumatoria, me va a quedar que T sub A menos T sub 3 va a ser Q sub 0 por todos estos términos, ¿no? Los términos de convección más los de conducción. Ok, de aquí finalmente puedo despejar cuánto sería, pues, la densidad de flujo de calor, la constante que le hemos llamado Q sub 0. Está en función de la diferencia de temperaturas que conocemos sobre todo este término, ¿no? Todo este término que también lo puedo simplificar simplemente dejando en función del espesor de cada material, ¿no? Entonces, digamos, L es I sería el espesor sobre su conductividad, y la sumatoria, en este caso habían 3, podría ser 4, 5, puede ser N, ¿no? N.
digamos, L sub n entre K sub n y desde igual a 1 hasta n, ¿no? Y bueno, en este caso estamos considerando que los extremos están sometidos a convección y entonces aparecen los términos de estos convectivos. Esta ecuación se podría simplificar si, por ejemplo, se conociera de frente, ¿no? Tanto T sub 0 como T sub 3. Y en ese caso acá tendríamos T sub 0 menos T sub 3 nada más. Ok, entonces de esta forma podríamos definir tanto la densidad de flujo de calor para una placa plana. Si fuera una sola placa, simplemente un espesor de un material. Acá tendríamos simplemente el espesor entre la conductividad, ¿no? Estas son paredes compuestas y estos tendríamos que trabajarlo de esta manera. Ok, llegado a este punto todavía les queda algo más que decir. Ok, ustedes están viendo aquí que la densidad de flujo de calor es igual al potencial térmico, cualquiera sea, digamos, la condición, este es el potencial térmico, diferencia de temperaturas, sobre todo un denominador, ¿no? Bien, si hacemos la similitud de electricidad, la densidad de flujo de calor es equivalente a la intensidad de calor. Y eso es igual al voltios, ¿no? Delta D sobre la resistencia. En este caso es resistencia óhmica para hacer la diferencia. Bueno, para así, si hacemos la semejanza, el potencial eléctrico es igual al potencial de temperatura. Y entonces todo lo que queda debajo, decimos que esto es la resistencia térmica. Por eso decimos resistencia térmica para haciendo el símil a la resistencia óhmica. Y la resistencia térmica sigue las mismas reglas de la resistencia eléctrica, de la resistencia óhmica. En serie, en paralelo, resistencia equivalente, cuando tienen más de un material diferente, hay que hallar la resistencia total. Siguen las reglas de los circuitos. Mm, ok, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, todavía podemos seguir haciendo algunas simplificaciones. En todo caso, nos estaríamos un poco acá adelantándonos. Ok, todo ese denominador que tenemos ahí abajo, claro, acá no sería T sub A menos T sub B, sino simplemente sería 1. Ok, entonces la ecuación que tenemos sería esta, simplemente es la densidad de flujo de calor. Si yo quiero hallar la velocidad, lo tendría que multiplicar por A, ¿no es cierto? Q más grande sería A, ¿no? Ok, si yo quiero hallar Q sub 0, tendría que multiplicar esta densidad de flujo de calor por el área A, que en este caso era HW, ¿no? En este caso es constante y no hay ningún problema. Bien, entonces yo tendría que hacer esto y eso es lo que yo voy a tener acá, ¿no? Aquí voy a tener, aquí he hecho eso, o sea, aquí lo que estoy haciendo es tratar de reemplazar todo este denominador. Sería 1 sobre todo esto, ¿no? O sea, 1 sobre U es igual a todo esto. Eso es, en otras palabras.
Y si hacemos eso, o sea que si yo hago 1 entre U, es igual a todo eso, hasta eso que tengo aquí, 1 entre H0 más la sumatoria. Vamos a borrar esto. En otras palabras, quiero reemplazar todo esto, ¿no? Esto le voy a llamar un nombre que va a ser U. Eso es lo que voy a hacer. Y a ese U le llamamos coeficiente global de transferencia de calor. Ok, eso quizás para más adelante. Y este coeficiente global reúne todas las resistencias, ¿no? Resistencias a la conducción y a la convección en este caso. Aquí esto habría que quitarlo, que esto simplemente es uno, ¿no? Bueno, este es en el futuro, nosotros vamos a trabajar mucho con lo que es coeficiente global. Y en este caso, lo que tendríamos que tener en mente es que el coeficiente global reúne todas las resistencias que, digamos, que el cuerpo ofrece a la transferencia de energía, sea cualquiera su fuente. Ok, entonces después tenemos el caso, algunos casos más simples. Ese sería paredes compuestas. Bueno, aquí está lo que estoy haciendo, que la velocidad de flujo de calor, si la densidad por el área. Y entonces bueno, estoy haciendo esto y después aquí estoy mandando el área aquí abajo. Y también podría decir que U por A es 1 sobre la resistencia total y estas similitudes. Ok, entonces el flujo de calor es la diferencia potencial térmico sobre las resistencias térmicas, ¿no es cierto? Eso ya teníamos. Habíamos dicho que hay una similitud con la ley de Ohm y por eso es que le llamábamos a todo este denominador resistencia y que digamos que la resistencia térmica sigue la ley también de los circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces aquí tenemos el caso de paredes, diferentes materiales. En este sentido, aquí tendríamos que es en serie, ¿no? Y en cada caso que hacen simplemente es la resistencia por la conducción, el espesor de material entre la conductividad por A en este caso, pero que también podríamos tener, ese es en el caso que sea en serie, pero podríamos tener, por ejemplo, esto lo podríamos dividir si tenemos A, B, D, este podría ser D, y si tenemos acá B, podríamos tener
y F, y acá todavía B podría acabar acá, y acá podríamos tener F. Y finalmente este C puede ser de aquí, y podríamos tener G, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hallar es una resistencia equivalente, efectivamente. Entonces, estas que están en paralelo tenemos que hallar una, estas tres tenemos que hallar una, esta, de estas dos tenemos que hallar una y después sumar cada una de estas en serie. Y bueno, se puede complicar la forma, pero no es el caso, no, no hay mayor complicación aquí. Generalmente es que tenemos pares de diferentes materiales y no es que lo tenemos incluido, introducido, o sea, que no hay mucho problema al respecto. Entonces, cualquier sea la configuración de las paredes compuestas por diferentes materiales, siempre que haya una resistencia, la resistencia equivalente, considerándolos en serie o en paralelo. Bien, eso es lo que tenemos con respecto a la placa plana. En el caso más complicado, este sería una sola placa, simplemente sería L entre K y conocida T1, T2. Sería el caso más, bueno, podrían haber varios casos, el caso que tenga convección o el caso que conozcamos T1 y T2. En este caso simplemente va a haber un material. Si hacemos considerando, digamos, este caso, el más simple, que conocemos a isotermas, temperaturas en los extremos constantes. Eh, ya no hay mayor problema para resolverlo. Aquí ya no tendríamos que hacer todo el otro mecanismo. Aquí podríamos plantear, esta sería la ecuación de la ecuación general, podríamos también haber partido de acá para una sola dimensión. Podemos partir de acá, podemos integrar y aplicar las condiciones fronteras, en este caso isotérmicas, y llegamos a una solución final. Bien, voy a pasar lista. Ok, a ver, jóvenes, díganme, Aguirre, ¿estás? Bien. Alata, Presente, Alata Ferril. presente, Bien. Alata García. Presente, profesora. Bien. Álvarez, Valdión. Presente, profesora. Ok. Beteta. Beteta, estás presente. Listo. Caballero. Presente, profesora. Ya. Capari. Capari, no estás. Ya. Casas Chuquipul. Presente, profesora. Bien. Casas Takuri. Presente, profesora. Bien. Castro. Ajá. ¿Qué me dice ahí? Castro. Ay, Serna.
Chacón, Cuti, Presente, profesor. ok, Espinosa, Presente. sí estás presente. Goicochea, Presente. bien. González, González presente, profesora. bien. No, profesor, Cuti está presente, no, me ha puesto que no estoy presente. Discúlpame, Cuti. Guardia, guardia, Guamán, Profesora presente, guardia. ok. Guamán, Presente. ya. Leandro, Presente. bien. Yoctón, Yonto presente. bien. Luque, Presente. Martínez, Morán, Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ingeniero. Presente. Morán. Morán, ya. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Alexander, ya. Dime, Núñez, ¿está presente? Sí, presente. Ocampo, Catherine, ¿estás? Yanixa, Presente. A 8. esa Yanixa está cansada. Ramírez, Ramírez Hilares. Ramírez presente. ¿Tú eres Andrea o eres Mayorín? Sí, Ramírez Hilares. Hilares. Ramírez Solís, Presente, profesora. Andrea Ramírez. Andrea Ramírez, ya. Yo soy Marjorie Ramírez. Ok. Ramírez Soto, uy, se juntaron los Ramírez. Ramírez Ramírez Soto, presente. ya. El otro Ramírez. Reyes, Reyes presente, ingeniero. bien. Sánchez, Presente. bien. Santiago, Presente, profesor. bien. Suclupe, Eric, ¿estás? Mirko Torres, Ubilla, ¿estás? Vergara, Uvilla presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Vergara, Cayari. A ver, ¿quién me dice? Castro presente, Martínez, ya pasé Martínez, ya veré, ok. Ya, digamos, Vergara, ¿estás? Víctor Vergara, no está. Y Vizurraga, ya. A ver, ¿quién Martínez tengo aquí? Martínez, no estás. Yo tengo un Martínez nada más. Martínez Yupanqui. Sí, Martínez Yupanqui. Ok. ¿Qué pasa contigo, Martínez? Sí, profesora. Martínez Yupanqui. Ya. Chacón. ¿Qué puse a Chacón? ¿Le puse o no le puse? El audio no se llegó a escuchar. Ya. Martínez Yupanqui. Y Chacón me está pidiendo. A ver, Chacón, ¿dónde está Chacón? Chacón. ¿Qué pasó con Chacón? Chacón, ¿estás? Buenas tardes, profesora. Sí, aquí estoy. Ok, ya. Disculpa. Ya, ok, entonces a ver los que supuestamente no están. Susaníbar, Capari, Serna, Ocampo, Suclupe, Torres y Vergara. Los demás están. ¿Alguna corrección? No. Ok, listo.
Estoy en el tiempo. Ok. A ver, miren, jóvenes. Aquí ustedes tienen su prueba de entrada. Los que tienen la facilidad de poder hacerlo, que estén en computadora, háganlo. Los que no lo estén, lo hacen en su casa. Esto que está acá, a usted le va a aparecer 2025-1. El resto no les va a aparecer. Ok, en este momento los que tengan la facilidad pueden en computadora, pueden entrar y hacerlo. También los que tengan iPad pueden hacerlo. No sé si con teléfono se puede hacer, pero en todo caso ahí lo pueden hacer en su casa porque no se va a cerrar hasta la próxima semana. Así que háganlo en algún momento y los que puedan hacerlo ahora empiecen a hacerlo. Mientras yo voy pasando lista en la ORCE, ¿ok? Tómense 20 minutos para hacer. Está hecho para 10 minutos, pero he puesto 20. Mm, mm. A ver, están todos salvo. Vamos a mirar quiénes no están.
Ujú.